un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Además de inmanipulables. Y eso es bien importante porque se usa hoy todos los medios posibles para convencer al otro de que el bueno es él, electoralmente hablando, de que los buenos son los suyos. Estamos hablando de quienes conforman las fórmulas a Senado y Cámara y sus fórmulas también, aunque no estamos hablando todavía de cuál es la fórmula de qué candidato presidencial a la vicepresidencia, pero también, mejor dicho, que estos que yo quiero que ganen las legislativas y las presidenciales son los buenos y que los otros son los peores, son terribles. Incluso por esta polarización aterradora que tenemos, entre más duro golpeemos al adversario, que se convierte en enemigo, no en un émulo democrático a quien yo debo vencer con ideas, sino es un enemigo de quien yo quisiera ver, aunque suene terrible y sensacionalista, de quien yo quisiera ver la sangre regada en la arena política. Hasta allá hemos llegado lamentablemente en esta polarización nuestra. Y como en la época de la violencia, que todavía la vimos, pero de otra manera, se utilizaban machetes y se utilizaban armas y escopetas, hoy se utilizan las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que deben ser para atender el bien común, el bienestar en la política, por ejemplo, nada, son armas utilizadas precisamente como esa, la cortopunzante o la de fuego, con la cual destruyo al otro y veo, vuelvo y digo, su sangre regada en la arena. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, del uso y abuso de las redes sociales en la política. Ojalá en uso. Con Aldrin García, quien es nuestro invitado, vamos a hablar de ambas cosas, uso y abuso. Aldrin, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, qué bueno estar nuevamente contigo acá en Sinergia Informativa. Ya años que no salí aquí en cámara contigo en Sinergia, pero muchas gracias por la invitación y un tema muy importante para que toquemos hoy. Sí, señor. Aldrin García, director de TOTUS, pero es una persona que conoce mucho del tema de la tecnología, el tema de las redes y por eso pues está aquí con nosotros. Bueno, Aldrin, pero quiero empezar precisamente a propósito de la introducción que estoy haciendo con una información que sale en la silla vacía, que pues no es realmente raro por lo que estoy diciendo, pero es el punto de partida para nuestra conversación, que anónimos están utilizando hasta el momento o han gastado hasta el momento cerca de 800 millones de pesos para utilizar Facebook y hablar mal del presidente Gustavo Petro y del candidato a la presidencia de la continuidad, Iván Cepeda Castro, y muy bien del candidato a la presidencia también, Sergio Fajardo Valderrama, y el precandidato, el Juan Carlos Pinzón. Bueno, lo primero es, esto ocurre y no es nada raro. ¿Se puede hacer? Bueno, si se dice se puede hacer, quiere decir que es lícito. Usted ya me dirá si es lícito, legal, inmoral, ético, antiético, pero que se hace, se hace. Así es, Roger. Pues lícito, estratégico, sí. Creo que sería la definición. Lícito, pues, en este mundo en el que estamos digital y en Colombia, que cualquier cosa se vuelve lícita solo quitándole la I. Entonces yo creo que el tema político en redes sociales abunda mucho. Y con este tema de una inversión sin transparencia, digamos que es un dinero difícil de rastrear y sin una fuente clara como lo dibuja y lo explica la silla vacía, pues como tal es una pauta de redes, una inversión fragmentada, algo que no queda registrado, entonces se podía hacer, se vuelve lícito. ¿Y cómo se sabe alguien que va dirigido ese dinero para pagar campaña negativa contra unos y positiva contra otros? Es que ahí es donde viene, Roger, el gran problema del asunto, digámoslo así. Existen varios formatos en Internet para manejar lo que son las bodegas, los que son los bots o los que son los perfiles falsos. Y en este caso, que se da el uso y el abuso es porque se activan bodegas, se activan bots
y se activan perfiles falsos. Y como tal, Facebook no te permite muchas veces encontrar el origen del dinero, no aparecen los administradores, te muestra países diferentes donde están ubicados los administradores de estas páginas que están pautando en favor de un candidato o de otro, que están haciendo el trabajo digital para fortalecer o desprestigiar un candidato o el otro, o el mismo gobierno. Entonces es digamos que es un hoyo digital que hay donde es difícil registrar quién lo está haciendo o de dónde proviene, así se mencionen perfiles a favor o en contra de un candidato específico. Entonces, ¿usted por qué me decía antes de comenzar este programa que ya se sabe cuánto se han gastado algunos de los candidatos y precandidatos en redes sociales? Roger, porque es lo que aparece registrado. O sea, hay unos valores que sí lo registran y sí aparecen y se pueden verificar porque son desde las cuentas oficiales de los candidatos. Pero existen otros dineros, como tal, o los 800 millones que menciona la silla vacía, que no tiene un registro en ninguna campaña y no aparece en un registro de ninguna de las digamos, a las analíticas que se hacen en redes sociales o los análisis que se hacen en el tema del diálogo digital. Ya. ¿Quiénes han gastado más plática? Ahorita mostramos esa imagen que tiene que ver con unas diferencias que hay que hacer sobre lo que son las bodegas, los bots y ¿cuál es la tercera categoría? Los perfiles falsos. Exactamente. Bueno, oiga, que usted me decía unos nombres ahorita, digamos antes de ir a comerciales, ¿qué nombres tiene usted en la mente con cantidades utilizadas en redes? Pues Roger, según el trending digital de enero, o sea, que terminó hace 15 días, en los últimos 90 días, Juan Carlos Pinzón ha registrado 326.642.000 pesos. Paloma Valencia ha gastado 197 millones, Mauricio Cárdenas 144, Felipe Córdoba 119, Mauricio Liscano 100 millones, Aníbal Gaviria 100 millones, Daniel Palacio 94, Roy Barreras 87, Sergio Fajardo 85 millones de pesos. Esa incluso la puedes bajar un poco, Oscar, baja en la página número un poquito más, baja más, donde se ven, Roger, los gastos. Esos son los gastos oficiales que se presentan en redes sociales, dicen los que más pautan en los últimos 90 días. Ya. Oiga, ahí está el anterior que lo queda, oiga, y entonces no está por ahí, no aparece, piensa uno que los que más ha gastado dinero en redes sociales es hablando de la Spriella, ¿no? Aparece como, aparece su registro, sí. Pero ahí viene una cosa, Roger, es que no todo lo que se ve en redes sociales es oficial. Lo mismo que vemos en lo que salió con la silla vacía. Son 800 millones que muestran un trabajo articulado, pero no se registra en lo oficial. Estos datos son oficiales, los que Meta, que es la propietaria de Instagram y de Facebook, muestra como tal en las pautas y tendencias. Esta, por ejemplo, la gráfica que están viendo es la de los últimos 30 días. Pues se ve que Paloma en enero afianzó más o invirtió ya en sus redes sociales en forma después de que fue declarada la candidata. Pero antes sigue Juan Carlos Pinzón con 102 millones en los últimos 30 días. Pero esto es lo que es oficialmente los valores en pesos colombianos que da Meta. O sea, Meta como tal. Pero ahí no muestra cómo está el acumulado de otras formas de pago. Incluso, para no mencionar nombres, hay candidatos que le entregan recursos a influencers y a otras personas o a otras empresas para que lo hagan por debajo sin que sea un gasto oficial. Muy bien. Vamos a hacer un corte para pensar, enseguida regresamos a mirar estas diapositivas con más detalle, pero sobre todo a seguir analizando este tema de las redes sociales que están satanizadas. Pero yo creo que sí están satanizadas, pero no porque la intención sea la de quienes satanizan, la intención sea negativa. Es que de verdad han hecho mucho daño. Vamos a hacer un corte para pensar y ya regresamos. Horario especial. La Contraloría General de Antioquia informa que a partir del 5 de febrero hasta el 13 de marzo prestaremos atención al público desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.
Resolución número 2026-6500000152 del 3 de febrero de 2026, expedida por el señor Contralor, mediante la cual se modifica de manera temporal el horario laboral en la Contraloría. Contraloría General de Antioquia. Los 30 años de Corantioquia vibran en cada gota de agua que protegemos. 3 décadas inspirando a los niños y las niñas en el cuidado de la vida. 30 años de trabajo hombro a hombro con las comunidades, sembrando vida y esperanza, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a quienes han caminado con nosotros, a nuestros aliados y a quienes han asumido como propias las banderas del cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables. Estamos conectados por la vida. Estudiar en el TDA lo cambia todo. Te lleva a lugares increíbles, conoces personas geniales, aprendes y descubres cosas nuevas. Compartes, creces, vives, das forma y hacen reales tus sueños. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones abiertas en www.tda.edu.com. Vigilado por Mineducación. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. En la U Digital de Antioquia tenemos posgrados 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Seguimos conversando aquí en Sinergia Informativa con Aldrin García, director de TOTUS y experto en el análisis del tema relacionado con las redes sociales. Oiga, Aldrin, yo recuerdo cuando Barack Obama ganó las elecciones y entonces empecé a escuchar, bueno, no yo, empezó el mundo a escuchar que las redes sociales eran muy importantes porque con las redes sociales Barack Obama había logrado su éxito. Entonces de ahí hacia acá se volvió un boom el uso de las redes sociales. Y bueno, uno decía, ay, qué bien, hay que usarlas bien. ¿No? Dicho, los que tienen un pensamiento limpio, pues decíamos, aunque me ponga yo ahí, pero es verdad que vamos a hacer alguien también, ay, qué bien, hay que hacer buen uso de las redes sociales. Pero quienes tienen un pensamiento perverso, que son muchos estrategas, dijeron, hay que hacer uso de las redes sociales para dañar al otro y ensalzar al nuestro. Hombre, entonces, perdónenme la expresión, se perratearon las redes sociales porque no fueron solamente una herramienta para el uso, sino para el abuso. Pues Roger, yo hoy hablo de una frase que usted mismo ha dicho, se volvió una cloaca. Porque cuando empezó lo de Obama se hablaba de la política 2.0 y se alineaba a lo que se llamó el Internet 2.0, que es la aparición de las redes sociales, y en política aparecieron como un servicio de expansión del mensaje político. Pero ahora se han convertido, ya se habla de política 4.0, evolución, pero la política en redes sociales se ha vuelto una cloaca. No porque el candidato esté mostrando una viralidad, esté mostrando un contenido o esté mostrando un consumo de información, sino que se ha vuelto un ataque. Más ataque sistemático, más ataque de guerra, que lo que antiguamente se llamaba ataque-defensa, que era con argumentación, que yo tengo esa propuesta, entonces un contraataque con otra propuesta, sino que ahora, entre más se por debajo del candidato, ahora con el ingreso de la inteligencia artificial, si le pongo una falda, si le pongo un tema diferente para burlarme de él, eso hace que se expanda mucho más el mensaje y que ahora la gente vive conectada un 98% del celular, digámoslo así, subiendo mucho al límite el número, pero es porque la gente vive conectada completamente a la era digital. Entonces mucha gente se deja manejar, digamos así, se deja mangonear, como dirían los abuelos, se deja manipular de lo que pasa en redes sociales actualmente. Candidatos y candidatos, volvamos con la imagen, por favor, y algunos aparecen como virales, otros como destacados, otros como notorios. Volvamos a la imagen anterior, la que estaba ponchada, y otros como tendencia, en fin. ¿Qué es lo que hace que unos y otros sean los que pertenecen a cada una de esas calificaciones?
Por ejemplo, de una vez, mencionamos nombres. A ver, las de la Estrella, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda aparecen como virales. ¿Cómo así? Los que más se ven en redes sociales. Los que más se ven. Más se ven. Esta es lo que más se ven, que tienen mayor presencia, tienen mayor interacción. Normalmente estas medidas se dan por 3 ítems: los comentarios, los compartir y las reacciones. O sea, las reacciones son los me gusta, me divierte, me encanta, todo eso. O sea, los más virales y de los que más se habla en internet son Abelardo, Vicky Dávila, Paloma, Fajardo e Iván Cepeda. Perfecto. Que entra la tendencia o que se mantienen ahí entre un sí y casi llegando a ser virales. Está Camilo Romero, que tiene una alta presencia en redes sociales, Claudia López, que también se mantiene haciendo hasta bailes y cosas para mostrarse, está Santiago Botero, que habla de golpear una alternativa, que es un outsider, que se muestra en esa tendencia. Muéstrame, pues siga ahí mostrando, qué pena ahí a producción para que esto, muy bien, ahí está. Roy Barrera, ¿y los destacados? Los destacados que están ahí, están en redes sociales, se muestran, pero no tienen la suficiente fuerza para llegar a ser virales, o no se han convertido en virales, o no se han vuelto temas del día. Por ejemplo, en las tendencias en X se muestra muchas veces el nombre de Abelardo, muchas veces el tema de Vicky, muchas veces el tema de Paloma, o el tema de Iván Cepeda o Fajardo, con lo que a veces lo catalogan con el ser muy tibio. Entonces ahí es donde se van llevando como una, o sea, van teniendo como unos escalones, digamos que son escalones. Los que están más altos son los virales, los que están en el segundo escalón tendencia, los destacados que están ahí se muestran en redes sociales pero sin mucha fuerza. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, vemos que hoy es bastante importante tener presencia en las redes sociales, es indudable. Pero yo quiero que recordemos, Aldrin, algo que usted disfrutó en su momento y quiso aprender lo mismo que yo, voy a confesarlo. La manera de hacer, o como suena esto, la manera de hacer buena política negra. Suena ahora contradictorio, pero ahora suena preciso. Buena política negra, que eran los tiempos de JJ Rendón, que era el rey de la política oscura, la política negra. Pero en verdad que era buena. Lo que pasa es que era otra forma de hacer con base en la verdad. A veces esta que estamos viendo se hace la mayoría de las veces con base en la desinformación, en la manipulación, el populismo y en la mentira. La de JJ Rendón era basada en la verdad de poder descubrir qué podía yo sacar en contra del otro. Claro, Roger, es que cuando se hablaba de las campañas negras de JJ, el amo y señor de las campañas presidenciales, pues lógicamente se hacía campaña negra. ¿En qué sentido? Se sacaban verdades que incomodaban al candidato, al otro candidato, al candidato opositor. ¿Qué son verdades? Investigaciones, cosas que ha hecho, pero en el ámbito político-administrativo. Ahora se ha pasado una línea que desde el ámbito administrativo político al ámbito personal. Entonces, que este candidato lo vieron, que estaba charlando con este, entonces ya le inventan y le montan una película para mostrarlo de que es el novio del candidato. Por otro lado, que tiene estas mozas, que esto, que lo otro, y ya se meten por otros temas más personales, que se va a separar de la esposa, que esto, que lo otro, para tocar un ámbito más personal, y ahí es donde pasa el límite y no se vuelve campaña negra, sino que se vuelve campaña asquerosa. Por eso lo de la cloaca, porque ya las redes sociales se sacan trapitos al sol que no son necesarios en política, bueno, que ahora volvieron necesarios. Y también se está manejando la desinformación, y es lo más grande. Entonces cambian palabras en un titular, compran medios de comunicación para que se vuelvan medios alternativos, donde ellos publican las noticias como quieren que se publiquen, donde generan unos titulares que van en contra del candidato opositor. Entonces está jugando un montón de cosas que llevan a que la política se haya vuelto una cloaca en las redes sociales. Política de la cloaca o a la cloaca en la política. Vamos a hacer otro corte para mensajes, ya regresamos. Horario especial. La Contraloría General de Antioquia informa que a partir del 5 de febrero hasta el 13 de marzo
prestaremos atención al público desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Resolución número 2026-6500000152 del 3 de febrero de 2026, expedida por el señor Contralor, mediante la cual se modifica de manera temporal el horario laboral en la Contraloría. Contraloría General de Antioquia. Los 30 años de Corantioquia vibran en cada gota de agua que protegemos. 3 décadas inspirando a los niños y las niñas en el cuidado de la vida. 30 años de trabajo hombro a hombro con las comunidades, sembrando vida y esperanza, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a quienes han caminado con nosotros, a nuestros aliados y a quienes han asumido como propias las banderas del cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables. Estamos conectados por la vida. Estudiar en el TDA lo cambia todo. Te lleva a lugares increíbles, conoces personas geniales, aprendes y descubres cosas nuevas. Compartes, creces, vives, das forma y hacen reales tus sueños. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones abiertas en www.tda.edu.com. Vigilado por Mineducación. Bueno, ¿qué diferencia ve usted, Aldrin García, entre los resultados de las encuestas y su credibilidad y los resultados de estos rankings digitales y su credibilidad? Pues lo digo es porque sencillamente desde el año pasado hasta ahorita, pues las encuestas de Inbamer, del Centro Nacional de Consultoría, de Siglas y Conceptos, de Guarumo y Ecoanalítica, y cuál es la otra, la de Intel Atlas. Estoy hablando de las 5 recientes encuestas, digo yo recientes desde finales del año pasado hasta ahorita, han mostrado a un Iván Cepeda muy adelante, tanto en la intención de voto para la primera vuelta y barriendo incluso en la segunda vuelta. Bueno, barriendo no a todos, pero sí ganando en segunda vuelta incluso. Y aquí lo vemos en el ranking digital muy por debajo de los demás. ¿En qué cree la gente entonces? Pero Roger, antes de eso te voy a hacer una pregunta y va a sonar muy chistosa, y no es que vaya a desprestigiar las encuestadoras. Sí. Le voy a preguntar, en los años de vida que usted tiene, en el tiempo que lleva trabajando en política, cubriendo periodismo, ¿cuántas veces lo han encuestado? Sí, esa es la pregunta que uno se hace, digamos, para demeritar las encuestas, y yo lo he hecho. Pues yo he sido, incluso lo confieso públicamente, un incrédulo, un escéptico de las encuestas. No solamente por eso, eso es tal vez lo de menos, porque es que somos 54 millones de colombianos. ¿Y cuántas veces se ha ganado usted la lotería? Podría yo hacerle la misma pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas veces se ha ganado usted en una fiesta cuando rifaron el televisor? ¿Cuántas veces lo ha ganado? Yo diría, ojo que hay posibilidades de manipular las encuestas, porque de verdad hay gente que paga con intenciones de que la plática no se le pierda. Entonces, digamos que no discutamos sobre si sí o si no. Es una fotografía en todo caso. En estos últimos días, nosotros nos hemos convencido de que es una fotografía. Ahora tenemos a lo otro. Si es, le voy a hacer la pregunta a usted, ¿cuántos de estos que aparecen en el ranking digital son verdaderamente personas que están viendo a ese personaje y no son un bot, un robot, por ejemplo? Pues ahí viene lo mismo. Entonces, encuestas versus ranking digital. Las encuestas son una toma, una fotografía, una toma de una muestra de 4.000, 7.000 personas como la última, que muestran unos resultados a unas preguntas. Ranking digital, lo mismo. Es un análisis de las reacciones, comentarios y compartidos de una publicación o de un nombre de un candidato. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ahí están incluidos los 3 ítems: las bodegas digitales, los bots y también los seguidores. Entonces, todo esto es una sumatoria. En el tema digital también se puede movilizar para que suba mi candidato con una interacción mucho más alta. Bueno, precisamente veamos esos 3 ítems que usted llama:
las bodegas digitales, los bots y el tipo siempre me pierde, los perfiles falsos. Aprovechemos que tenemos esta imagen ahí. Exacto, Roger. Entonces, ¿cómo funcionan las bodegas digitales? Siempre tienen una operación coordinada de las cuentas. O sea, son múltiples cuentas que tienen una narrativa establecida para mostrar un contenido. Amplifican las narrativas políticas, esa es la función principal. Si el candidato publica algo, automáticamente eso se tiene que replicar por los perfiles o el nombre del candidato o reforzar el nombre. Un ejemplo, Roger Vélez. Entonces nos ubicamos 100 personas de Roger Vélez. Entonces cuando Roger publica algo, esas 100 personas van a darle me gusta, esas 100 personas van a responder, esas 100 personas van a compartir contenidos que enfoquen la palabra Roger Vélez. Y ahí viene que también en esas bodegas se crean las otras bodegas internas, que son las que se dedican a atacar adversarios. Ahora hay campañas que utilizan mucho los ataques, pero otras que son muy pulcras y no hacen ataques, que esas me gustan mucho, donde no se hacen ataques, sino donde se amplifican narrativas políticas. Y aquí es donde entra también de los 800 millones, porque esos perfiles que se crean, hay unos que usan pauta y otros viralización, pero aquí no aparecen por fuera de un control de relacionamiento económico. Ya los bots es lo que se ha intensificado en los últimos tiempos con el tema de la inteligencia artificial, es que son cuentas automatizadas. Ellos publican, replican masivamente, inflan la tendencia artificialmente y todo esto que generan un simulamiento de apoyo ciudadano. O sea, una publicación de un candidato se le suben 300, 400, 500, miles me gustas, todo eso, pero es porque son artificialmente montados, o sea, con inteligencia artificial. Son como hablaba un periodista, colega, que decía que el chinito lleno de pantallas en un cuarto donde está lleno de computadores, esas son lo que llamamos los bots. Y ya los otros son los perfiles falsos, que son, por ejemplo, fotos que se generan ahora con inteligencia artificial o perfiles que muestran un paisaje, un perrito, cosas muy neutrales y son con nombres que se crean ficticios. Lo digo, ¿cómo se crea? Una cuenta de Gmail o un correo electrónico creado para este tipo, una línea SIM card utilizada exclusivamente para esto, y en esos perfiles lo que se maneja es ataque, 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 compartir, replicar, pero también generar una pauta en Internet que no sea rastreable para las cuentas claras. Sí, Adrián, una última pregunta. ¿Y qué se gana un candidato? Yo creo que ya hice la pregunta anteriormente, pero aquí hay que hacerla nuevamente. ¿Qué se gana un candidato con un montón de cuentas simuladas? Que dice, aparece con 400,000 seguidores y en realidad no son seguidores verdaderos. Entonces, ¿qué se gana? ¿O qué es lo que genera entonces eso? Un diálogo digital que esté en los rankings, como hablamos de ranking, o sea, que el candidato suene. Como decíamos antiguamente, hable bien o hable mal, pero que hablen del candidato, que siempre esté en el radar de la gente, que siempre esté en el top on mind, que esa frase suya, en el top on mind de la gente, para que la gente esté percibiendo al candidato como fuerte. Cuando un candidato tiene alta presencia en redes sociales, pues lógicamente si me encuestan, yo me voy por el que está figurando más, el que está mostrando más. Exactamente. Bueno, ahí me doy cuenta de la practicidad, de lo pragmático de eso. Claro, top of mind, sí señor, gracias por recordarlo. ¿Usted por qué va a votar? El que tiene aquí arriba, de tanto haberlo visto, ese es. Así realmente no sepa qué es lo que propone y si es bueno o es malo. Pero es el nombre que tiene en la cabeza para decidir a la última hora. Muy bien. Adrián, muchísimas gracias, me acabó el tiempo y hay mucho más de qué hablar. Por supuesto, seguiremos molestándolo a Adrián más adelante. Roger, muchas gracias por la invitación y usted sabe que Sinergia es mi casa y usted es mi maestro. Gracias, Adrián. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Esto es Sinergia Informativa por el canal.co, por el canal CNC y por el canal Cable Plus del Oriente. Con mucho gusto para ustedes que son informados, inteligentes, interesantes y calificados, además de inmanipulables. Gracias. Gracias también a Oscar Mario y a Germán, Oscar Mario y Germán Mendoza, que son periodistas, pero les encanta estar en la producción de Sinergia Informativa. Chao.